El día de hoy les vamos a hablar sobre individualismo-colectivismo como un síndrome cultural. Este grupo está conformado por Alanis Arias, Geraldine Vuelva, Daniela Pájaro y mi persona, Danis Caro. Les vamos a empezar hablando sobre la definición de individualismo. Según diversos autores, el individualismo es un conjunto de creencias, valores y prácticas culturales en el que los objetivos individuales predominan sobre los grupales. De forma opuesta, el colectivismo como un síndrome cultural se asocia a una dependencia a las personas con respecto a los grupos. Tenemos otro título que es la estabilidad y validez convergente de la dimensión de individualismo-colectivismo. Aquí la estabilidad temporal de esta dimensión es satisfactoria. Las correlaciones ecológicas o colectivas entre las naciones sobre las que hay estimaciones de los indicadores de Hostess, Swart y Trompers. El individualismo de Hostess también se asocia al compromiso igualitarista de Trompers. El colectivismo en el trabajo de Hostess está vinculado a una relación estable a largo plazo con la empresa y la satisfacción de necesidades materiales que se asocian al estatus adscrito, a las relaciones particulares, a la responsabilidad compartida y a una relación de lealtad a largo plazo con los endogrupos. También tenemos unas normas societales en el individualismo y el colectivismo. Aquí estas normas societales se designan lo ideal o cómo deben ser las cosas, así como la conducta deseada o cómo se espera que sea la realidad. Hostess en 1991 le denomina como una norma societal al conjunto de necesidades materiales que se asocian al estatus adscrito, a las relaciones particulares, a la responsabilidad compartida y a una relación de lealtad a largo plazo con los endogrupos. También tenemos unas normas societales en el individualismo y el colectivismo. Aquí estas normas societales se designan lo ideal o cómo deben ser las cosas, así como la conducta deseada o cómo se espera que sea la realidad. Hostess en 1991 le denomina como una norma societal al conjunto de valores dominantes. También están algunas características de las culturas individualistas versus las colectivistas. Entre esas tenemos las creencias y las actitudes. En el individualismo, para desarrollar la carrera laboral, la habilidad es importante, mientras que en el colectivismo lo es más al conocer a las personas adecuadas. Otra característica sería en la familia. En el individualismo la persona vive en la familia nuclear con pocos hijos, mientras que en el colectivismo la familia es más numerosa, hay mayor cercanía con la familia extensa y también hay menos divorcios en el colectivismo. Otra característica sería la identidad y el lenguaje. El individualismo se asocia a lenguajes en los que el pronombre yo es indispensable para darse a entender. En cambio, el colectivismo se asocia a idiomas en los que este pronombre no se usa. Otra característica sería en el trabajo. El compromiso de inversión en la organización es alto en el individualismo y bajo en el colectivismo. En el individualismo se trabaja mejor individualmente, mientras en el colectivismo se trabaja mejor en grupo. Cuando hablamos de las causas del individualismo, estamos hablando de los factores causales o de los antecedentes del individualismo que se han postulado, entre los cuales tendremos una estructura productiva, industrial y mercantil, el desarrollo económico, la pertenencia a clases altas, la migración, la urbanización, la complejidad cultural y el paso de la familia extensa a la nuclear. Todos estos procesos tienen en común que aumentan los recursos, la capacidad de elección o de las alternativas de la persona y facilitan la autonomía de los grupos adscritos de pertenencia como la familia. Otra de las causas clásicas del individualismo tienden a ser las religiones, ya que existe el protestantismo como otro tipo de religiones que tienen una tradición democrática republicana de respeto de los derechos individuales. Por otro lado, cuando hablamos del desarrollo económico, la riqueza y el individualismo, se supone que este tiende a aumentar los recursos individuales, la capacidad de elección y decisión de la persona. También así el aumento de la privacidad. Y esto se da en el desarrollo del mercado, el intercambio de mercancías y del trabajo asalariado, que libera a las personas de las relaciones adscritas de dependencia personal, feudales y esclavistas. Por otro lado, a favor de estas mismas tenemos la pobreza y subcultura de la pobreza, que son sociedades extremadamente pobres, como los Ica en África, en los barrios pobres americanos, y asimismo se da en todas partes del mundo.
En respuesta a esta situación de pobreza y de indefensión, se desarrolla una serie de rasgos, entre los cuales está una relación con los valores e instituciones sociales, donde se desconfía y no se participa en las instituciones como partidos y sindicatos. También se comparten los valores del trabajo, de la familia nuclear, aunque no los lleven a la práctica de manera correcta. También se tiene en cuenta con relación al funcionamiento comunitario, donde la cohesión social es baja en las comunidades y limitada a la familia extensa. También son autoritarios. En casi la mitad de los estudios se confirma el autoritarismo del padre, la insistencia en el castigo y la obediencia de esta misma forma. Cuando hablamos en otros términos con relación a la familia y socialización, es común la familia monoparental, donde el padre es ausente y existe la matrifocalidad. Con relación a actitudes y rasgos psicológicos, tiende a predominar la oralidad y la satisfacción inmediata. También predomina la apatía y la indefensión, aprendida de manera personal, aparecido con problemas frecuentes e importantes, aunque se distribuyen a las condiciones de vida más que a una cultura deseable. También hay una gran tolerancia a la conducta desviante y de la psicopatología. Por otro lado, encontramos que la teoría de los valores de Shawar, esta propone un modelo alternativo que postula la existencia de una estructura de valores transculturalmente estable y que concibe los valores como principios que guían la vida de un individuo y que está organizado en un sistema íntegro de prioridades. La migración, los territorios de frontera y la alta movilidad social y geográfica o las sociedades de inmigración y del individualismo. La emigración, por ejemplo, se caracteriza por un mayor número de individualismo. La inmigración se asocia más que todo al individualismo en el nivel del desarrollo económico. Las sociedades individualistas, pues estas se caracterizan por una actitud más favorable a la migración. La clase social dominante, el individualismo, y la clase obrera popular y el colectivismo. Pertenecer a las clases populares, pues en las que la escasez de los recursos se convierte en una dependencia grupal y un factor adaptativo. Por ejemplo, Trandis en 1995, él decía que si la familia es muy grande, pues la necesidad de compartir los recursos y de coordinar las actividades, pues reforzarían al colectivismo. Los factores políticos e ideológicos, pues estas son tradiciones e instituciones políticas democráticas, pues son un factor político e ideológico de emergencia del individualismo transcultural. Los derechos humanos, por ejemplo, ellos confirmaban que el individualismo se asociaba más a los derechos civiles, así como a la menor corrupción. Las religiones que hacen un hincapié en la salvación individual, el cristianismo, pues son una fuente del individualismo, y también la reforma protestante, pues se dice que es uno de los orígenes del individualismo moderno. Asimismo, la familia numerosa y extensa, que incluye a estas tres generaciones en la misma residencia, así como esta fuerte valoración de los lazos naturales hereditarios, sean ya de la familia real, del linaje o del clan, bien cierto, se presupone que era la más típica de las sociedades tradicionales y que reforzaba como tal el colectivismo en ese momento. Entonces ya en el desarrollo industrial, la urbanización, la modernización, ya vendrían como a reforzar la familia nuclear y había reducido ya en gran medida su tamaño, colaborando por ende al desarrollo del individualismo. Asimismo, según Triandis, mencionaba que si la familia es grande, la necesidad de compartir estos recursos y coordinar las actividades reforzará el colectivismo. Efectivamente, o sea, estamos hablando, el mayor tamaño de la familia nuclear está, digamos, relacionado con el colectivismo cultural. En este sentido, ya mencionando estos factores políticos que están relacionados con los ideológicos, hacemos énfasis en que las tradiciones e instituciones políticas democráticas, aunque originalmente solo se refirieran a una oligarquía de propietarios de tierras o hombres libres, que su énfasis era la libertad, igualdad y participación activa de los sujetos en el destino de la ciudad y de la nación. Digamos que estos eran unos factores políticos ideológicos de emergencia del individualismo cultural. El republicanismo clásico evoca el ideal de un ciudadano autónomo, sí, participando activamente en el bien público, ¿cierto? Como, digamos, observó Todd Kevin en Estados Unidos a comienzos del siglo XIX.
en que la participación política de la comunidad local, la variedad de organizaciones voluntarias, permiten el desarrollo de una dignidad y sensación de competencia personal, así como impedía la exacerbación del individualismo utilitarista que lleva al sujeto a buscar solo su interés personal y a aislarse del mundo privado. El desarrollo de las ciudades, de gran industria y organización que hacen difícil el control y la participación ciudadana, serían una fuente, digamos, de debilitamiento de la cultura cívica y de que hace posible el individualismo. Los datos colectivos confirman que el individualismo se asocia a un menor, nepotismo y un mayor respeto de las libertades políticas de derechos civiles, aunque el nivel de desarrollo social también es un factor importante. Digamos que el interés por la política tiene una asociación más débil como el individualismo cultural. La correlación entre un indicador de individualismo y la puntuación de respeto de los derechos humanos confirma que el individualismo se asocia a mayores derechos civiles como a menor corrupción. Controlando la influencia del desarrollo social y las otras dimensiones culturales, el individualismo seguía prediciendo específicamente un mayor respeto a los derechos humanos, así como una menor corrupción, aunque en este caso era mayor el nivel de desarrollo social el que más explicaba la menor corrupción. Entonces se supone que la reforma cuestionó el catolicismo comunal, las normas de redistribución y caridad, la aceptación fatalista del destino y la posición social, la reforma protestante, cuya doctrina del sacerdocio universal postula que la persona puede leer, interpretar, comunicarse individualmente con Dios, en oposición a la tradicional más jerárquica católica, en la que el sacerdote tenía un rol central que se considera uno de los orígenes del individualismo moderno. Entonces, la doctrina de la salvación individual y la justificación de esta por la fe íntima también era una fuente de valoración de la vida, de esta vida interior y de la persona autónoma como tal. El individuo y no la familia o colectividad el que debía salvarse. Era el convencimiento íntimo y la realización de obras, deberes externos en los que se basaba la salvación eterna, al contrario del catolicismo y de un sistema de limosnas, donaciones y confesiones. Sin embargo, se ha cuestionado la oposición tan extrema entre el catolicismo colectivista público y un protestante individualista privado. Los rituales, digamos que estos colectivos públicos no eran tan practicados ni tan valorados, y los protestantes también compartían rituales colectivos, lecturas en común de la Biblia y las confesiones públicas. Según Weber, la ética protestante del trabajo reforzó el individualismo utilitario. Finalmente, la organización racional del comercio y el trabajo implicó separar el hogar y el lugar de producción, reforzando igualmente el individualismo al facilitar la ruptura de los lazos en la tierra y la familia extensa. Acá, digamos que la argumentación básica es la siguiente, puesto que la participación de la fe en la fe protestante se asocia a un conjunto de actitudes. 2, pues porque estas actitudes se asocian a la perseverancia, el racionalismo y el ahorro. 3, estas actitudes conductas favorecen el desarrollo capitalista. En esta argumentación se supone que la reforma protestante va a generar nuevas actitudes, ya sea según la doctrina de la predestinación, el creyente está llamado por Dios a trabajar, cuestionando la revisión del trabajo como castigo por el pecado y la visión aristocrática del trabajo como algo degradante e indigno de un caballero. El éxito terrenal es señal de gracia de Dios que está entre los elegidos. También la reforma enfatiza el valor de la vida frugal, de negar los placeres terrenales, lo que lleva a los que tienen éxito económico a acumular capital. También el trabajo duro lleva al éxito y a la salvación, decía. También el control racional sobre todos los aspectos de la vida, se rechaza la mística católica, se mina el fatalismo y la confianza en la magia, estimulando de alguna manera el racionalismo.
Estas nuevas actitudes, la ética protestante, influencian las conductas sociales. Es decir, se genera un conjunto de actitudes o carácter en particular del puritarismo que se van asociando a un conjunto de actitudes y conductas, la valoración del trabajo físico y mental, el ascetismo de la sencillez, la frugalidad, el rechazo al ocio improductivo y la creencia a la pérdida de tiempo es pecado supuestamente, la postergación de las gratificaciones, la independencia, la responsabilidad individual por el éxito o fracaso, un carácter fuerte, determinado, asociado al ahorro e inversión. Finalmente, las nuevas actitudes y conductas asociadas a otros cambios sociales como el mercado, la urbanización e industrialización, así como en el desarrollo del derecho y de la democracia política, favorecieron al desarrollo económico capitalista y el individualismo.